Hola, mi nombre es Leobardo López, pertenezco al grupo número 8 de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi producto integrador de aprendizaje o PIA, el cual es un caso clínico de peste bubónica causada por Yersinia pestis, bacteria que forma parte de la familia de los enterobacilos, todos los cuales son gram negativos. Y bien, antes de empezar, me gustaría dar una pequeña introducción o un preámbulo para hablar acerca de la patogenia de esta bacteria, ya que es de suma importancia que todos y cada uno de nosotros conozcamos el por qué la peste bubónica es la enfermedad más devastadora de toda la humanidad. La razón principal por la que Yersinia pestis es siempre patógena, es decir, que siempre causa enfermedad en el ser humano, es por su gran capacidad de resistir a la destrucción por la fagocitosis. Y esto es por tres razones. La razón número uno se basa en el sistema de secreción tipo 3, el cual es básicamente una jeringa que inyecta proteínas en el fagocito que desfosforilan otras proteínas que son de suma importancia para la fagocitosis. Además, aumentan la citotoxicidad al modificar la estructura de los filamentos de actina que, como ya sabemos, forman el citoesqueleto de la célula. Además, dan inicio a la apoptosis o a la muerte celular programada. También el sistema de secreción tipo 3 disminuye o inhibe la producción de citocinas. Esto ocasiona que la respuesta inflamatoria aguda disminuya o prácticamente sea nula. Las siguientes dos razones son a través de plásmidos o fragmentos extracromosómicos de la bacteria, que codifican para los siguientes dos factores de virulencia. La razón número 2 se basa en el gen de la fracción F1 o el gen F1. Este gen codifica para las proteínas que van a formar la cápsula que va a rodear a toda la bacteria. Como sabemos, y en generalidades de las bacterias, la cápsula es uno de los factores de virulencia más importantes porque son siempre antifagocíticas. La razón número 3 se basa en el gen de la proteasa del activador del plasminógeno. Esta proteasa tiene dos funciones que son de degradación. Primero, va a degradar los coágulos de fibrina y esto va a facilitar la diseminación de la bacteria. También va a degradar a los componentes C3b y C5a del complemento. Y, como sabemos, estos componentes, en especial C3b, son opsonizadores. La opsonización es básicamente el marcaje de una bacteria mediante proteínas para facilitar el reconocimiento de los fagocitos o las células fagocíticas. Y bien, ya que sabemos todo esto, es momento de adentrarnos en el primer bloque del cuadro clínico. Un hombre de 49 años de edad es llevado por su esposo a emergencias del Hospital General de San Fernando, Tamaulipas, por un fuerte dolor en el estómago, en la entrepierna y axilas, además de no sentir nada en pies, manos, labios y la punta de la nariz, así como mucha temperatura y sensación de una muerte cercana. El 1 de julio de 2018 por la noche presenta fiebres, escalofríos y malestar general, por lo que la mañana siguiente acude al médico, quien diagnostica faringitis aguda e indica antipiréticos. La fiebre y el malestar se intensifican y se le añade cefalea o dolor de cabeza. El 4 de julio las molestias persisten y se agregan tumefacciones inguinales intensamente dolorosas. Al acudir a emergencias es evaluado en el triage y se le indica acudir por consulta externa,
por lo cual decide dirigirse mejor a una clínica privada donde es hospitalizado y recibe tratamiento con ciprofloxacino endovenoso ante la sospecha de fiebre tifoidea. El 8 de julio de 2018, por una mala evolución clínica, se produce dolor abdominal, que es muy intenso, trastorno del sensorio de la sensibilidad en general, visión borrosa, anuria, disnea e hipotensión persistente, y además se le agregan tumefacciones axilares. El paciente no presentó dolor torácico, tos ni hemoptisis. Es de suma importancia conocer esta primera parte del caso clínico, ya que podemos hacer un descarte de los primeros dos diagnósticos diferenciales, que son los que se encuentran en el color rojo, que fueron faringitis aguda y fiebre tifoidea. La razón evidente por la que podemos hacer este descarte es por tres razones. Uno, porque al iniciar el tratamiento no desaparecieron los signos y síntomas. Dos, porque empeoraron esos signos y síntomas. Y tres, se agregaron más signos y síntomas. Es decir, en términos generales, el paciente se agravó. Y bien, antes de continuar, es importante que conozcamos el contexto histórico de la peste bubónica. De hecho, hay registros desde el Antiguo Testamento de la Biblia. Se considera la pandemia más devastadora de la humanidad, ya que mató entre 80 a 200 millones de personas en Eurasia y África del Norte. Desafortunadamente, toda esta cantidad de muertes se debió a los casi nulos conocimientos científicos de esta enfermedad. Más adelante, con los avances científicos y médicos, se descubrió que todas las infecciones causadas por Yersinia son zoonóticas o son exclusivas de los animales, de modo que los seres humanos somos un huésped accidental. Hablando de la epidemiología, existen dos tipos de pestes. La primera es la peste urbana, que se da o se mantiene entre las poblaciones de ratas y se transmite entre estas mismas o entre estas y el ser humano a través de los vectores que son las pulgas infectadas. Esta fue la razón por la cual se dio la peste bubónica o la peste negra en aquellas épocas, y la razón por la cual en la actualidad ya no es una enfermedad que se dé constantemente es porque hay un control de las poblaciones de ratas y hay más higiene en la actualidad. El segundo tipo de peste es la peste salvaje, la cual resulta difícil e incluso imposible de erradicar, ya que hay una distribución universal en los reservorios mamíferos y de los vectores como las pulgas. Además, en este tipo de peste las infecciones se pueden dar también por la ingestión de animales contaminados o por la manipulación de los tejidos de dichos animales contaminados. Regresando al paciente, este niega antecedentes clínicos de importancia, mas sin embargo refiere que los síntomas comenzaron al regresar de su viaje a Chiapas, que sucedió 4 días antes del inicio del cuadro clínico, aunque no recuerda exposición a pulgas o roedores y niega consumo de alimentos poco cocidos o bebidas locales, así como exposición a sesiones de curanderismo, exposición a bebidas, sustancias o animales, mas sin embargo, al identificarse esta como una zona endémica de peste, se planteó el diagnóstico clínico de sepsis severa. En la exploración física se evidenciaron tumefacciones inguinales y axilares intensamente dolorosas. El paciente tiene un peso de 80 kilogramos, su presión arterial fue de 60 sobre 40 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria fue de 40 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y la temperatura corporal de 40 grados centígrados. Es de suma importancia revisar siempre primero los signos vitales del paciente. En este caso, estos evidencian una clara hipotensión, hipoventilación, taquicardia y fiebre. Es decir, a este punto de la historia clínica
el paciente se encuentra grave. Además, un signo característico de la peste bubónica que precisamente le da el nombre son los bubones. Los bubones son las tumefacciones o tumores inguinales y axilares que son intensamente dolorosos. Estos no son más que los ganglios linfáticos regionales que se encuentran inflamados y que evidencian una respuesta inflamatoria. Además, es importante darnos cuenta que en este paciente el cuadro clínico empezó 4 días después de su viaje a Chiapas. En este caso es una zona endémica de la peste o de esta bacteria. Todo lo anterior nos hace sospechar de un diagnóstico que tenemos que confirmar mediante exámenes de laboratorio, cultivo y microscopía, que es lo que vamos a ver a continuación. La sepsis o la presencia de los microorganismos en la sangre, lo cual es anormal, lo podemos confirmar mediante exámenes de laboratorio. En este caso, este paciente presenta una leucocitosis marcada o una elevación de los glóbulos blancos, una neutrofilia que es una elevación de los neutrófilos en sangre y una plaquetopenia que es una disminución de las plaquetas. Por su parte, el daño tisular o el daño a los tejidos se hace evidente mediante la acidosis metabólica, ya que el paciente tiene un pH de 7.26. Dicha acidosis se debe a la retención nitrogenada por urea, la hiperlactatemia por lactato y la hipoxemia. Tanto la retención nitrogenada por urea como la hiperlactatemia por lactato nos hacen sospechar de un claro y evidente daño renal, ya que estas sustancias no se están filtrando de la sangre y no están llegando a la orina del paciente. Por su parte, el daño alveolar o pulmonar se hace evidente por la hipoxemia, y esto lo podemos confirmar mediante una radiografía de tórax, que la podemos ver en la imagen de la esquina superior derecha. Y esta mostró un infiltrado alveolo-intersticial bilateral a predominio de bases. Y pues esto es claramente compatible con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Dichas infiltraciones por microorganismos las podemos ver en las flechas de color rojo. Debido a que el microorganismo ya se encuentra en la sangre, este puede llegar a cualquier tejido u órgano de nuestro cuerpo. Y esto es evidente mediante la ecografía abdominal. Esta mostró hepatoesplenomegalia y adenopatías inguinofemorales derechas. Esto quiere decir que hay una inflamación o un aumento de tamaño en el hígado, en el vaso y en los nódulos linfáticos. El diagnóstico diferencial o el diagnóstico final del que hemos sospechado durante todo el caso clínico lo podemos llevar a cabo mediante microscopía y cultivo. La microscopía, por su parte, reveló bacilos gram negativos en los frotis sanguíneos. Esto confirma que hay una sepsis. Por su parte, el cultivo de muestras bubónicas en agar de McConkey desarrolló colonias incoloras gram negativas. Recordemos que el agar de McConkey es un medio selectivo para bacterias gram negativas y es diferencial para distinguir a las que fermentan lactosa, que toman un color rosa o rojo, con las que no, que toman un color blanco o son incoloras. Para finalizar, en base al cuadro clínico característico por los bubones y la secuenciación de los genes específicos de esta especie, el diagnóstico final fue shock séptico con falla multiorgánica por peste bubónica primaria con peste septicémica secundaria. Esto es todo por mi parte, espero les haya gustado mi exposición y recuerden que lo que estudias el día de hoy puede salvarle la vida a un paciente el día de mañana.